Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos mucho tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este vídeo. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundiendo el mensaje estoico por el mundo. Si te sientes drenado, no es porque la vida te exige demasiado, sino porque has entregado tu energía a promesas que no pueden cumplir. Has confiado en el reconocimiento que nunca sacia, en el control que nunca llega, en los futuros que solo existen en tu mente. El estoicismo llama a eso desorden del juicio, una fuga interna que vacía tu fuerza justo cuando más la necesitas. Hoy vamos a cerrar esas grietas no con resignación, sino con gobierno interior. Escribe en comentarios, gobierno lo que depende de mí. Si no lo haces, quizá aún no estás listo para recuperar tu energía, porque todo empieza con una simple distinción, lo que depende de ti y lo que no. Lo primero es el timón, se mueve contigo. Lo segundo es el clima, se impone, sin pedir permiso. Confundirlos crea dos infiernos, el de intentar mandar sobre el azar y el de abandonar tu propio deber. Cada pensamiento mal dirigido, cada emoción entregada al ruido, es una moneda de atención que nunca vuelve. Por eso la mente, sin razón al mando, se convierte en un acueducto roto, gasta impulso, enfoque y voluntad, justo cuando más se necesita dirección. No sigas permitiendo que tu energía financie lo que no responde a tu gobierno. El juicio es la válvula maestra de la energía. Las emociones llegan con fuerza, pero no deciden por sí solas. Tú decides si abres la compuerta o sostienes el flujo. Cuando cada incomodidad se interpreta como catástrofe, nace la histeria. Cuando toda pérdida se vive como injusticia cósmica, emerge la victimización. Y cuando cada contrariedad se toma como afrenta personal, aparece la ira. El estoico no extingue el fuego, lo dirige. Entiende que lo que se siente no se manda, pero lo que se asiente, sí. Así recupera la temperatura justa del alma, ni hielo ni incendio, sino calor estable que mueve sin consumir. Las virtudes son la arquitectura invisible de esa estabilidad. La sabiduría separa lo real de la ilusión. La justicia da proporción entre tú y los demás. La valentía te mantiene firme cuando el mundo tiembla. La templanza pone límite al exceso que agota. Juntas forman una usina silenciosa que transforma impulso en dirección. No adornan el carácter, lo alimentan. Sin ellas, la energía se derrama en extremos, ingenuidad o cinismo, cobardía o temeridad. Con ellas, la vida se vuelve canal, no estanque. El movimiento fluye, pero no se desperdicia. La mente racional es la patria interior del estoico. El mundo exterior está hecho de contingencias, suerte, opinión, fortuna, pero dentro habita una ley que solo tú puedes dictar. El exilio comienza cuando entregas esa soberanía y buscas ciudadanía emocional en territorios ajenos. La aprobación, el control de los otros, la promesa de seguridad. Volver a casa es restablecer tu jurisdicción. Es recordar que nadie puede decretar el modo en que tú asientes o rechazas una impresión. Allí, en ese foro íntimo, nace la energía que no se drena, la que se multiplica al ser gobernada. Los mayores ladrones de esa energía son tres: la rumia, la anticipación y la comparación. La rumia entierra tu fuerza en pasados que no responden. La anticipación la hipoteca al futuro que no llega. La comparación la entrega a estándares que no te miden. Las tres comparten un vicio. Rompen la conexión con el ahora, único momento donde la acción es posible. El presente no es un lugar de refugio, es un puesto de mando. Desde él corriges, decides y construyes. Lo demás, lo que ya fue o lo que aún no es, solo sirve si obedece a esta hora. Lo contrario, drena. El estoico no adora ídolos disfrazados de metas,
Sabe que la reputación puede volverse un Dios severo, que la productividad se convierte en culto, que el amor romántico promete salvación, pero exige sacrificios imposibles. Y cada idolatría tiene un precio. Entrega tu ánimo a cambio de un aplauso que se desvanece. El estoico no rompe los vínculos, los purifica. Sustituye la necesidad por elección, el deseo de aprobación por respeto propio. Su energía deja de financiar templos ajenos y se invierte en la única obra que puede perfeccionarse, el carácter. Dolor no es igual a daño. El dolor señala, el daño define. Fallar, perder, ser rechazado, todo eso duele, pero solo se convierte en herida cuando el juicio lo traduce en condena. Mientras el dolor pasa por ti sin reescribir tu valor, la energía regresa más limpia como agua filtrada. En cambio, cuando el dolor se convierte en doctrina, no valgo, no puedo, el mundo me debe, comienza la hemorragia interna. El estoico no niega el golpe, lo usa como cincel para esculpir su fuerza. Esa transmutación es el núcleo del dominio emocional. El equilibrio estoico no es apatía, es dominio del motor. Un motor frío no mueve nada. Uno desbocado se destruye. Equilibrar no significa callar la emoción, sino darle dirección. La indignación puede ser justa, pero sin juicio se convierte en espectáculo. La tristeza puede ser sabia, pero sin proporción se vuelve culto al vacío. La euforia puede impulsar, pero sin medida promete cosechas sin siembra. El estoico no vive a media intensidad, vive con intensidad gobernada, esa combustión constante que calienta sin quemar. El silencio, visto desde fuera, parece ausencia, pero en realidad es taller. El silencio estoico no escapa, calibra. En él se desmonta el pensamiento que chirría y se ensambla con ajuste fino. Allí, la mente aprende a retirar su apuesta de los ruidos del mundo y a invertirla en claridad. Quien no visita ese taller vive entre averías emocionales, confundiendo ruido con vida. Silenciar no es rendirse, es depurar la chispa para que ilumine en lugar de incendiar. El estoico calla por firmeza, no por miedo. La verdadera valentía no consiste en luchar contra lo inevitable, sino en soltar lo que no se puede retener. Fortuna, prestigio, juventud, la simpatía de los otros, todo fluye como un río sin dueño. Aferrarse es agotarse hasta hundirse, soltar es aprender a nadar. El estoico no confunde control con fuerza, ni rendición con pasividad. Entiende que perder lo incontrolable no es derrota, sino descanso. La energía vuelve cuando la mente deja de insistir en mandar sobre el río y empieza a aprender su corriente. La sabiduría es la cartografía del real. No se contenta con interpretar, sino con orientar. Es la ciencia de los límites. Distingue lo que puede cambiarse de lo que debe aceptarse, la señal del ruido, la causa del ornamento. Con ella, la energía encuentra sus cauces naturales. Acción donde hay poder, serenidad donde no lo hay. Sin sabiduría, el coraje se degrada en teimosía, la justicia en resentimiento y la templanza en represión. Con sabiduría, todo se reorganiza, la vida deja de ser resistencia tensa y se convierte en dirección lúcida. La justicia en el estoico no es sentimentalismo ni cálculo frío, es simetría, dar a cada cosa su peso exacto. Al deber, lo que es del deber, al deseo, lo que es del deseo, al otro, lo que es del otro. No busca recompensas externas, porque su medida está en la rectitud del acto, no en el eco que produce. Su función energética es cortar dos fugas: la explotación, que corrompe, y la servidumbre, que entrega el alma entera. La justicia mantiene el eje, impide que la voluntad se incline hacia el abuso o hacia el sometimiento. La valentía, en cambio, es fidelidad bajo presión.
No elimina el miedo, disuelve la mentira que lo amplifica. Mantiene la continuidad de la acción cuando los cimientos tiemblan. Es resistencia que preserva coherencia. Hace que la razón permanezca al mando cuando el cuerpo tiembla o el entorno grita. Sin valentía, la sabiduría no actúa. Sin ella, la templanza se convierte en inhibición. La valentía sostiene la arquitectura del carácter, como una viga silenciosa que no busca aplausos, sino estabilidad interior. Es, en energía, el pulso que no se rinde. La templanza es la ingeniería de los límites. Enseña que el exceso es lujo insostenible. Exige mantenimiento emocional continuo. Ser templado no es vivir a medias, es vivir con exactitud. Protege del hambre de estímulos, del vértigo del éxito, de la compulsión por probar valor. Su energía es acumulativa. Libera lo que antes estaba secuestrado por el un poco más que nunca basta. La templanza no enfría el alma, la preserva. Es la forma más alta de intensidad, porque distribuye el fuego para que dure y no se apague en su propio exceso. La atención es la moneda dura del carácter. Todo lo que miras, pagas, y lo que no devuelve, cansa. La mente pobre es la que subsidia distracciones. La rica es la que invierte en lo que eleva. Auditar tu atención es un acto ético. Cortar gasto en fantasías inútiles y reinvertir en dirección. Cuando el presente gobierna, el pasado pesa menos y el futuro amenaza menos. Escribe en comentarios: mi atención es mi elección. Si no lo haces, quizá aún sigas gastando tu energía en lo que no te pertenece. La presencia no es un eslogan, es densidad. No se trata de negar la memoria ni de prohibir el futuro, sino de negarles el mando. El presente es el único tribunal con capacidad de juicio. Allí donde gobierna el ahora, la mente deja de tropezar con fantasmas y se alinea con lo real. Ni pasado ni futuro son enemigos. Son asesores a los que se escucha, pero no se obedece. Quien vive desde esa obediencia interior no necesita garantía de resultado. Encuentra sentido en el acto mismo de hacer lo que debe. El estoico también sabe que la mente necesita metáforas para entender su funcionamiento. Por eso imagina la vida como un mar, imprevisible, cambiante, inmenso. Las olas no obedecen, pero la brújula siempre señala el norte. Si tu rumbo cambia con cada movimiento del agua, no tienes dirección, solo ánimo. La serenidad no es el fin del oleaje, es la orientación en medio de él. Mientras discutas con las olas, perderás fuerza. Cuando leas el viento y ajustes la vela, la energía vuelve más concentrada y eficaz. El juicio, visto como instrumento financiero, convierte cada pensamiento en gasto o inversión. La queja es gasto corriente, la vanidad es gasto de lujo con mantenimiento caro, los rumores son tasas ocultas. En cambio, la virtud funciona como infraestructura, construye estabilidad que reduce costes mentales. Así como una casa con buena base resiste el clima, una mente con juicio recto soporta sin agrietarse los cambios del mundo. La economía del alma se equilibra cuando cada emoción responde a un propósito y no a un capricho. Imagina tu mente como una casa con puertas. Los pensamientos que llegan no son propietarios, son visitantes. Si no hay portero, cualquier ruido entra. Si el criterio gobierna, solo pasa lo que sirve. Verdad, utilidad y control son las tres llaves de entrada. Lo que no responde a ellas se queda fuera. Quien aprende esta administración interior no vive cerrado, vive protegido. Porque abrir sin medida no es hospitalidad, es desorden. El equilibrio nace al elegir con quién compartes el espacio de tu atención. El punto de ruptura llega cuando decides dejar de financiar batallas imposibles. Entonces, algo cambia en lo más profundo. Lo externo pierde el poder de fijar tu precio. La vida deja de ser subasta y vuelve a ser obra.
La energía que antes se esparcía en 1000 vigilias se recoge, como ejército que abandona fronteras inútiles para defender la ciudad que sí existe, tu voluntad. El dolor sigue doliendo, pero ya no negocia el sentido. Has roto el contrato silencioso con lo incontrolable, y esa ruptura, paradójicamente, calma. El equilibrio no es la tibieza entre extremos, sino la máxima intensidad que no rompe su forma. Es fuego gobernado, río canalizado, poder sin exhibición. Quien lo alcanza no se vuelve de piedra, se vuelve foco. Foco es amor disciplinado, no se dispersa, no se vende. El estoico no busca menos emoción, busca emoción dirigida. Porque cuando el alma deja de rendir culto a lo que no depende de ella, toda su energía se convierte en libertad, y esa libertad en paz activa, no pasividad fingida. La energía, cuando se ordena por virtud, deja de ser un torrente caótico y se convierte en corriente dirigida. La sabiduría marca las rutas, la justicia define los pesos, la valentía sostiene el impulso y la templanza modula la velocidad. Así el alma navega sin desperdigarse. Lo que antes eran fugas, opinión ajena, miedo al porvenir, nostalgia vacía, ahora son fuentes momentáneas de información, nunca de gobierno. En ese gobierno silencioso, la mente aprende la diferencia entre moverse y agitarse. Lo primero avanza, lo segundo cansa. El equilibrio estoico no borra la intensidad, la refina. Es elección constante, ajuste fino, calibración de cada juicio frente a la realidad. Por eso su fuerza no es teatral, es constante como un pulso. No reclama reconocimiento ni aplauso, porque su evidencia está en la serenidad que deja tras su paso. Entiende que la vida no se domestica, pero la mente sí puede hacerlo consigo. Y cuando eso sucede, la energía deja de preguntar ¿por qué tanto? Y empieza a responder ¿para qué tanto? Un giro sutil, pero total. Cuando el alma se alinea con su naturaleza racional, toda emoción encuentra su proporción. La alegría no embriaga, la tristeza no paraliza, la ira no destruye. El estoico no busca eliminar el sentir, sino reeducarlo. Lo que cambia no es la intensidad, sino el criterio. La vida sigue siendo riesgo, pérdida, sorpresa, pero el juicio deja de ser campo de batalla y se convierte en brújula. Solo desde esa serenidad es posible mantener la energía viva sin que se convierta en ansiedad o resignación. Escribe en comentarios: nada externo dicta mi calma. Si no lo haces, puede que aún sigas obedeciendo a lo que no gobiernas. El dominio de sí no se alcanza con frases bonitas, sino con vigilancia continua. Cada día, cada impresión es una prueba. La mente que se descuida vuelve a confundir dolor con daño, azar con destino, impulso con deber. Por eso el estoicismo no es terapia, es entrenamiento. Y como todo entrenamiento, duele antes de liberar. Pero ese dolor no castiga, purifica. Es la fricción que pule el mármol hasta que aparece la forma. La energía, antes dispersa en la queja, se condensa al fin en propósito, y ese propósito se vuelve reposo en movimiento. La mente que aprende a distinguir entre acción y reacción deja de desperdiciar su energía en peleas interiores. Reaccionar es impulsivo, actuar es deliberado. El estoico observa el impulso, lo somete al juicio y decide. Esa pausa mínima entre sentir y actuar es el territorio de la libertad. Allí nace la diferencia entre el que vive arrastrado y el que gobierna su curso. No se trata de frialdad, sino de soberanía. Quien domina ese instante posee una potencia que no necesita espectáculo, porque su fuerza no depende de testigos. La serenidad estoica no es un estado final, sino una práctica. Se construye con repeticiones silenciosas: aceptar, discernir, actuar, soltar.
Cada ciclo refuerza la claridad y vacía la mente del ruido. El alma templada no busca paisaje, busca estructura. En ella, todo movimiento responde a una causa interna, no a los vaivenes del entorno. Así, el mundo sigue siendo inestable, pero tú dejas de tambalearte con él. Y eso basta para que la energía, antes gastada en resistir, se transforme en impulso para crear. La energía deja de desperdiciarse cuando el pensamiento y la acción obedecen a la misma ley interior. No hay fricción entre lo que se piensa y lo que se hace. El alma se vuelve coherente, y la coherencia es ahorro. Deja de perder fuerza en justificaciones o lamentos. No se trata de perfección, sino de alineamiento. Cada gesto refleja la voluntad lúcida de actuar desde el deber, no desde el capricho. En esa congruencia silenciosa, la mente recupera una claridad casi física, un descanso que no necesita pausa. El verdadero agotamiento no viene del esfuerzo, sino de la dispersión. Se puede trabajar mucho y estar en paz si el eje no se quiebra, pero un alma dividida se cansa incluso sin moverse. Por eso el estoicismo no enseña a detenerse, sino a reenfocar. Cada vez que recuerdas la pregunta esencial, ¿depende esto de mí o no?, toda la estructura se reajusta. Es una ingeniería espiritual de precisión que no promete calma eterna, pero sí dirección constante. Y la dirección, a diferencia de la velocidad, no quema. Cada emoción lleva dentro una orden de movimiento. La ira empuja, la tristeza detiene, la esperanza orienta. Pero solo el juicio decide si esa orden se ejecuta o se archiva. De ahí nace el poder interior, no del impulso, sino de la elección. Cuando el alma obedece al juicio y no a la reacción, la energía se transforma en dirección. No desaparece lo que se siente, se reorganiza. Y esa reorganización es lo que convierte un caos emocional en una arquitectura firme que sostiene sin romperse. La lucidez estoica no borra la humanidad, la encuadra. El sabio no pretende ser invulnerable, sino impermeable al delirio. Siente el dolor pero no lo adora. Percibe la pérdida sin entregarle la identidad. Por eso puede permanecer en pie incluso cuando todo se desploma alrededor. No porque no sufra, sino porque entiende que sufrir no lo define. Cada golpe que no logra deformar el juicio refuerza la estructura interior. La energía que antes se escapaba en resistencia ahora vuelve convertida en calma que actúa. Lo que el estoico busca no es la perfección, sino la economía del alma. Aprende a usar con precisión los recursos de su mente. Atención, impulso, deseo. Cada uno tiene una medida justa, y excederla es como inundar un jardín hasta ahogar las raíces. Por eso, equilibrio no es quietud, es la potencia adecuada de cada función. La mente gobierna, la emoción impulsa, la voluntad ejecuta. Cuando esas tres piezas se desajustan, la energía se derrama. Cuando se alinean, todo funciona con una armonía que no depende del azar. Ese equilibrio no se conquista una vez para siempre. Se mantiene con revisiones constantes, como una máquina afinada a diario. El sabio revisa su interior con la misma atención con que un artesano cuida sus herramientas. Observa el mínimo ruido, ajusta el pensamiento que vibra fuera de tono, repara la intención que se desvió. Esa práctica no promete gloria pública, pero sí estabilidad privada. Y cuando el alma se acostumbra al mantenimiento, el desgaste deja de ser amenaza, se convierte en aprendizaje invisible. El silencio interior no es vacío, es escucha. Cuando se apagan las voces del afuera, se oye el tono verdadero del propio pensamiento. Allí nacen las ideas claras y mueren las ilusiones sonoras. Sin ese espacio limpio, el alma confunde velocidad con inteligencia y ruido con vida. El estoicismo enseña a despejar esa frecuencia, no para aislarse del mundo,
sino para fortalecer el canal con el que se interpreta. Porque una mente saturada no puede elegir, solo reaccionar, y cada reacción desperdicia la energía que podría sostener una decisión. El autodominio no elimina el caos externo, pero restablece la jerarquía. Lo que está fuera puede golpear, no puede gobernar. Ese simple cambio de mando transforma la experiencia entera. El miedo deja de ser dueño y pasa a ser mensajero. La injusticia ya no destruye, solo informa lo que puedes corregir o aceptar. Vivir desde esa conciencia es habitar la fortaleza de la razón, no una torre de cristal, sino una estructura flexible que soporta el impacto. Allí, el alma no pide garantía, confía en su capacidad de responder. Cuando la mente entiende que no tiene control sobre las olas, deja de discutir con el mar, y al hacerlo, descubre algo más profundo, que su tarea no era domar el océano, sino gobernar el timón. Cada acontecimiento deja de ser enemigo o aliado, pasa a ser materia prima de sabiduría. El estoico no busca un mundo dócil, sino una voluntad indómita, y esa voluntad no se impone con fuerza, sino con constancia. Un tipo de serenidad que no se compra, se fabrica. Escribe en comentarios: nada me arrastra si yo gobierno mi mente. Si no lo haces, tal vez el oleaje aún mande más que tú. La libertad a la que apunta el estoicismo es silenciosa pero radical. Libera del hábito de culpar y del reflejo de huir. No promete éxito ni inmunidad, promete independencia. Porque cuando lo que piensas y haces nace del eje correcto, ninguna pérdida quita el centro. Esa estabilidad no borra el dolor, lo ordena. No destruye la emoción, la subordina al sentido, y cuando el sentido lidera, la vida entera se unifica. Nada sobra, nada falta. Todo se convierte en ejercicio de gobierno interior. Cuando decides recuperar tu energía, no te alejas del mundo, te aclaras dentro de él. La diferencia es sutil, pero definitiva. Dejas de reaccionar a cada provocación, de mendigar validación emocional, de gastar fuerza en batallas que no te pertenecen. La serenidad se convierte en una forma de rebeldía. Rechaza el caos sin huir, responde sin someterse. Y esa resistencia calma tiene un precio alto al principio, renunciar a los viejos desahogos. Pero cuando lo pagas, recuperas soberanía. Recuperas literalmente tu vida. Porque vivir con claridad no significa no sentir, sino elegir bien qué merece tu fuego. El estoico no enciende hogueras donde solo hace falta una lámpara. Su energía es selectiva, su entrega deliberada. Mira lo esencial y deja que el resto pase. En ese gesto hay humildad y poder a la vez, la combinación que permite mirar al mundo sin perder el centro. Al final, descansar en la razón no es frialdad, es madurez. La llama sigue ardiendo, pero ya no quema la casa por dentro. Dejar de desperdiciar la energía no es un gesto de renuncia, sino de arquitectura interior. El estoicismo no pide frialdad ni desapego completo, pide proporción. Donde la emoción ocupa su lugar justo, la razón gobierna sin sofocar. Y ese equilibrio no elimina la pasión, la dirige. Cuando cada parte de ti obedece a su función natural, la vida recupera ritmo. El cuerpo actúa, la mente decide, el alma descansa. Entonces descubres que la estabilidad nunca fue ausencia de cambio, sino acuerdo entre tus propias fuerzas. Porque al final, recuperar tu energía es recordar quién tiene el mando. No el destino, no los demás, no los miedos. Tú, en el ámbito estrecho pero absoluto de tu juicio. Ese es el único territorio que siempre te pertenece. Cultívalo con razón, protégelo con virtud y aliméntalo con atención, y verás cómo todo lo externo pierde su poder de dictarte la forma. La vida seguirá siendo incierta,
pero tú ya no lo serás. Y esa certeza, imperturbable y serena, es el fuego estoico en su estado más puro. Al llegar al final, todo se resume en una elección silenciosa: vivir drenado por lo que escapa o gobernar con serenidad lo que depende de ti. El estoicismo no te promete tranquilidad eterna, sino lucidez constante. Aprender a mantener la mente firme en medio de los vaivenes del mundo es la forma más alta de fortaleza. Y cuando esa fuerza se instala, la vida ya no exige menos, pero tú respondes mejor. Allí nace la verdadera libertad, no en el control del destino, sino en la armonía con lo inevitable. Gracias por llegar hasta el final de este video. Escribe en comentarios: soy dueño de mi energía y maestro de mi juicio. Si no lo haces, quizá todavía dejes que el ruido decida por ti. Recuerda, quien domina su mente, domina su mundo. Y quien aprende a soltar, nunca pierde.